Hola, bueno, pues como veis, hoy no estoy en la playa porque está lloviendo y no podía hacer la toma afuera en la playa de exterior, así que la estoy haciendo aquí. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en DeFi y vamos a centrarnos en concreto en un protocolo DeFi que genera una moneda estable al dólar, el USDE. Y vamos a ver cómo funciona, cómo se acuña ese USDE, cómo se redime o se elimina de circulación y, bueno, pues cómo se mantiene la paridad al dólar de ese USDE. Y vamos a ver también, vamos a analizar qué riesgos tiene este protocolo, esta aplicación DeFi para generar esta moneda estable al dólar, el USDE, que como veis, por depositar USDE en el protocolo de Tena, que recibes el SUSDE, bueno, pues puedes obtener en estos momentos un 29% de rentabilidad. Así que vamos a ello. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey! Wake up, today's gonna be a good day. Bueno, pues como hemos comentado, hoy vamos a centrarnos en el protocolo DeFi Ethena. Y vamos a ver un poco, vamos a analizar, bueno, pues cómo funciona esta moneda estable al dólar, el USDE, y bueno, pues qué ventajas y qué inconvenientes o riesgos tiene. ¿Por qué vamos a mirar en concreto el protocolo Ethena y el USDE en estos momentos? Bueno, pues porque mirar qué crecimiento ha tenido. Estaba en torno a 2.440 millones el 19 de octubre y en la actualidad, pues el total de activos bloqueados o el número de USD emitidos en circulación ha subido a 4.829 millones de dólares. Y bueno, pues creo que es un protocolo interesante a ver, bueno, pues cómo funciona y cuáles realmente los riesgos que puede tener este protocolo. De hecho, os voy a hacer referencia a un artículo que escribí hace ya algunos meses sobre el protocolo Ethena, el USDE, y también los riesgos que puede tener este protocolo, esta moneda estable al dólar, ¿no? Que algunos pues la están comparando con el UST de Terra, y bueno, pues la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? El funcionamiento es diferente. Si bien lo que sí que puede tener que ver es que por depositar USDE, pues estás obteniendo unas altas rentabilidades, en la actualidad en torno a un 29%, como veis aquí, y eso sí que puede ser similar a lo que ocurría por depositar el UST en el protocolo DeFi Anchor, que te daba un 20%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es similar, pero la composición y la creación de la criptomoneda y cómo se mantiene esta moneda estable al dólar, su paridad al dólar, es bien diferente, ¿no? Tena es un protocolo de un dólar sintético. Realmente él está generando un dólar sintético, lo crea utilizando la red Ethereum y bueno, pues lo que va a hacer es a través de unos mecanismos de poniendo cobertura Ethereum, Bitcoin y otras criptomonedas, principalmente Ethereum, Bitcoin, o los tokens de staking líquido de Ethereum, ¿vale? Lo pone eso de colateral o de garantía y, bueno, pues lo que hace son estrategias de delta neutral. Ahora vamos a ver un poco cómo consigue mantener esa paridad al dólar. ¿Cómo funciona, no? ¿Cómo se acuñan nuevos USDE? ¿Cómo se mintean o acuñan? Bueno, pues se depositan ST, o ETH o BTCs, ¿vale? Se depositan en el protocolo estos tokens, que cualquiera no puede depositar esos tokens, cualquiera no puede acuñar el USDE, tienen que ser, tienen que tener autorización, tienen que pasar KIC y AML, o sea, que cualquiera no puede acuñar el USDE, pero se hace así, se depositan ST, ETHs o BTCs y en el momento que se han depositado, lo que se hace es que se activa o se crea una posición delta neutral. Se depositan esos ETHs en los custodios descentralizados, como son CooperQ, Fireblocks o Cefu, se depositan aquí y utilizan exchange centralizados como Binance, los que veis aquí, OKEX o Bitget, se utilizan estos exchange centralizados para crear una estrategia de delta neutral. ¿Cómo? Bueno, pues depositan este ETH o STETH y hacen un corto al STETH. Ahora lo veremos un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, al final es así.
Mirar que para acuñar un USDE, bueno, pues se deposita STETH, ETH o BTC, se deposita en los custodios y luego una vez que está depositado en los custodios se pone de garantía y se crea un corto en estos exchanges centralizados. ¿Qué ocurre cuando se redime o se eliminan USD en circulación? Bueno, pues tú depositas USD en el protocolo y lo que vas a recibir es STETH. ¿Y cómo lo recibes? Bueno, pues lo que hace es lo siguiente el protocolo. Cancela esas posiciones cortas que tiene con el colateral y lo que hace es que luego, bueno, pues recibes ese colateral. ¿Cómo se consigue generar ese USDE y que mantenga la paridad al dólar? Porque al final un USDE tiene que tener el mismo precio que un dólar, vale lo mismo que un dólar. ¿Cómo se hace esta estrategia delta neutral? Bueno, pues es muy sencillo. Al depositar ese STETH o ETH o BTC, imaginaros, vamos a poner el ejemplo del STETH, imaginaros que un STETH vale 3.500 dólares y se pone de colateral. ¿Qué hacemos al mismo tiempo? Se abre un corto sin apalancamiento, ¿vale? De el mismo valor, de un ETH. Hemos puesto de colateral un STETH y el contravalor que ponemos se pone de colateral un ETH y se hace un corto al ETH por el contravalor de lo mismo, de 3.500. Entonces, al final, estos 3.500 se convierten en un USDE. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si el precio del ETH sube? Si el precio del ETH sube a 500... tendremos de colateral, pues en lugar de tener 3.500 que teníamos dólares, ahora tenemos de colateral 4.000. Pero se habrá producido una pérdida en nuestro corto de 500. Realmente ahora el corto, en la posición corta que hemos puesto, hemos perdido 500 dólares. Por lo tanto, la diferencia entre los 4.000 que tenemos ahora de colateral menos los 500 que hemos perdido, seguimos teniendo 3.500 dólares, que corresponden a 3.500 USDE. Por lo tanto, el USD siempre va a valer un USDE. ¿Qué ocurre si el precio del ETH baja? Baja 500 dólares. Bueno, pues tendremos de colateral en lugar de 3.500, ahora solamente tenemos de colateral 3.000. Se habrá producido una ganancia en nuestro corto, en concreto de 500, por lo que la diferencia, 3.000 que tenemos de colateral más 500 que se han producido de ganancia, seguimos teniendo 3.500 USD que corresponden a los 3.500 USD. Como veis, siempre vamos a mantener así la paridad al dólar. Otra pregunta importante antes de seguir adelante. ¿Cómo obtiene la rentabilidad este 29% que vemos aquí? Bueno, pues hay dos formas principales, ¿vale? Inicialmente este protocolo solamente utilizaba STETHs que ponía de colateral. Por lo tanto, sabéis que el STETH, bueno, pues ese token, como es un token de staking líquido en la red Ethereum, pues recibía anualmente un rendimiento por hacer staking. Entonces, inicialmente se ponía así. Por lo tanto, una de las fuentes más importantes de ingreso era, bueno, pues la rentabilidad que tienes de tener ese TETH, que era como un torno a un 3% anual. Pero la segunda parte, ahora ya no tiene, ahora vamos a ver cuando veamos las reservas y veamos qué es lo que tiene depositado, veremos que ahora ya no tiene tanto STETH, ahora tiene más BTCs y ETHs. Por lo tanto, estos ingresos, pues ahora ya no recibe tanta parte el protocolo por parte de estos ingresos, es un porcentaje muy pequeñito. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de los ingresos? Bueno, pues al final se obtienen de lo que se llama el funding rate. El funding rate son como, bueno, pues un interés o un ingreso o una pérdida que tienes para las personas que hacen cortos o hacen largos. Entonces, normalmente, el funding rate siempre suele ser, para los que hacen cortos, suele ser positivo. Normalmente, siempre tienes un rendimiento. Si haces cortos, independientemente si aciertas en el corto o no aciertas en el corto, tú por hacer cortos vas a tener un rendimiento de funding rate. Y esos rendimientos, bueno, pues suelen ser bastante importantes, ¿no? Si nos ponemos a mirar un poco ese funding rate, qué porcentaje más o menos hay de funding rate, bueno, pues mirar que, bueno, pues que normalmente, bueno, pues aquí estamos viendo que, bueno, pues se está moviendo en torno a un 10%, a un 13%, un 20%. Entonces, bueno, pues podemos ver que hay un rendimiento importante por el funding rate.
Mirar que, bueno, pues aquí también podemos ver cómo normalmente siempre es positivo ese funding rate. Incluso aquí está analizando desde el primer trimestre de 2021 y mirar que aquí estaba en torno a un 40%, en torno a un 20 y pico por ciento, siempre está positivo y tiene buenos rendimientos, ¿no? Sin embargo, bueno, mirar aquí que ya cuando el mercado es bajista, bueno, pues el funding rate de hacer cortos puede estar en negativo, como estuvo aquí, o incluso tiene rendimientos muy bajitos. Entonces, bueno, pues una cosa importante es que este protocolo se basa en mercados principalmente alcistas, porque si luego cuando viene el mercado bajista el funding rate es negativo o es muy poquito el porcentaje, bueno, pues ya no va a poder remunerar a estos tipos de interés a los depositantes de USDE. Ya no va a ser posible ese tema. Durante el mercado bajista no llegaba a superar un 4%. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo esto está basado sobre todo principalmente en mercados alcistas. Aquí hacemos diferentes simulaciones suponiendo que el funding rate, bueno, pues medio es menos un 5%, menos un 15%, menos un 20%, menos un 25% y que, bueno, pues que esa pérdida dura 365 días. Bueno, pues ¿qué fondo de reserva deberíamos de tener para que el protocolo pues no llegue a tener pérdidas, ¿no? Y ponemos diferentes alternativas, ¿vale? Aquí una situación media en el que, bueno, pues es negativo el funding rate, pero no durante 365 días, sino durante 45 días solamente. Y aquí vemos, bueno, pues más o menos, en base a la capitalización de mercado del USDE, pues si es 2.000 de capitalización de mercado y tiene este funding rate, tiene una pérdida al menos de 12 millones, puede tener una pérdida de 12 millones, o si tiene esta capitalización de mercado tendría una pérdida de 61 millones, o aquí si tuviera esta capitalización de mercado tendría una pérdida de 184 millones con este funding rate negativo durante 45 días. Por lo tanto, lo que vemos aquí claramente es que si la capitalización de mercado aumenta, si el funding rate es negativo durante 45 días, bueno, pues se va a producir una pérdida. Entonces, deberíamos de tener un fondo de reserva preparado para esa posible pérdida, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos este primer caso, que era como el caso más extremo. Este es el siguiente caso, que es un caso medio, que solamente el funding rate sea negativo durante 45 días. Y aquí hemos puesto otro caso, una situación más óptima, suponiendo que la pérdida se produce solamente unos pocos días del año. Oye, pues si se produce unos pocos días del año, pues y en base a esto, un 5% de funding rate negativo durante 45 días, durante 3 días, ¿vale? Un poco en base a todo esto, bueno, pues esta sería la pérdida que se produciría de si la capitalización de mercado fueran 2.000 millones de USDE. Y bueno, pues aquí tendríamos más pérdida, suponiendo que haya más capitalización de mercado. En base a todo eso, a esas tres situaciones, óptima, media y pésima, vamos a estimar, en función de la capitalización de mercado que tiene el USD, qué fondo de reserva debería de tener, qué porcentaje debería de tener en el fondo de reserva para tratar de cubrir las pérdidas que le produciría en cada una de esas situaciones, ¿no? Entonces, en la situación peor, que es una situación pues muy difícil que se cumpla, el fondo de reserva que tendría que tener sería un 5% de la capitalización de mercado, el 5%, pues de 2.000 millones, el 5% son estos 100 millones de pérdidas. De 10.000 millones, el 5% serían estos 500 millones de pérdidas. Y de 30.000 millones de capitalización de mercado, este 5% serían 1.500 millones de fondo de reserva. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto nos está diciendo, en función de la situación, qué fondo de reserva debería de tener. Si bien es cierto que mirar que tanto la situación óptima como la media, el fondo de reserva que debería de tener en base a la capitalización de mercado que tiene el USD, tendría que estar entre un 2 y un 1,5%. Esto sería aconsejable siempre que haya un fondo de reserva entre el 2 y el 1,5%. Aquí tenemos un panel un poco donde nos da la transparencia, un panel de transparencia y nos dice, bueno, pues qué colaterales hay ahora puestos para generar el USDE. Y bien, como os había adelantado, mirar que inicialmente el 100% eran token de staking líquido de Ethereum, era la totalidad, pero ahora solamente representa un 9%, una cantidad muy pequeña. O sea que realmente los cortos y las garantías están principalmente en BTC y en ETH. Y aquí tenemos puestos un poco esos colaterales, esas garantías que hay.
y en qué exchange están. Mirar que principalmente están en Binance, en Bybit y en OKEx. Aquí es donde está casi el 100% de todo el colateral, ¿no? De las posiciones que están haciendo a corto. Bien, un poco simplemente porque lo veáis, bueno, pues aquí te da una especie de auditoría, se llama una atestación, donde te dice realmente, bueno, pues en dónde están depositados estos activos y te da pues las direcciones donde están depositados esos activos y tú aquí tienes, bueno, pues la atestamiento, por ejemplo, en noviembre de 2024 y te dice también las reservas que hay en el fondo de reservas. Te dice que en la actualidad hay 46,94. Ahora vamos a determinar si en base a la capitalización de mercado que tiene en la actualidad lo que es el USDE, estaríamos con un fondo de reserva suficiente o no. ¿Vale? Pues si acaso hubiera algún evento que, bueno, pues que produjera pérdidas en el protocolo porque el funding rate es negativo. Mirar un poco que esta atestación, pues aquí te viene un poco la atestación, aquí la puedes mirar todo, esta fue de noviembre y te dice que en total, en ese momento, el 20 de noviembre, habían 3.488 millones de USD emitidos en circulación y que estaban respaldados por 3.500 millones de dólares. Entonces, bueno, pues podemos ver que sí que están respaldados. Y te dice que el fondo de reserva en ese momento era 46,87 millones. Que eso representaba en ese momento, está representando si incluye el fondo de reserva, al final el fondo de reserva estaba en ese momento en el 1,69%. 101,69, al final es el 1,69. Sí que había por encima del 1,5. No estaba por encima del 2%, pero sí estaba por encima del 1,5%. Bueno, pues más o menos estaba bien el fondo de reserva. Pero ¿qué nos está ocurriendo en estos momentos? Si nos vamos ahora a ver cuántos USDE hay en circulación, que hay 4.780 millones de dólares en USD, mirar que si fuera entre el 2 y el 1,5, si tuviera que estar entre el 2 y el 1,5, el fondo de reserva, pues tendríamos que tener, vamos a calcularlo, 4.780 millones, tendrían que haber al menos 70 y casi 72 millones en el fondo de reserva para que cubriera al menos el 1,5. Si cubriera el 2, pues tendría que ser 47,8 por 2. 47,80, pues tendrían que haber 90 y pico millones en el fondo de reserva. Entonces el fondo de reserva debería estar entre 71 y 90 y pico millones. Pero mirar, si ahora nos vamos a mirar qué cantidad hay en el fondo de reserva, mirar que en la actualidad solamente hay 46 millones, casi 47 millones en el fondo de reserva. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cuando crece rápidamente la oferta del USDE, no está creciendo al mismo ritmo, debería de crecer al mismo ritmo el fondo de reservas. ¿Para qué? Bueno, pues por si acaso se da algún evento determinado que tengamos reservas suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué os podría comentar un poco o qué riesgos puede haber? Bueno, pues los riesgos que puede tener este protocolo, hay varios, ¿vale? No vamos a entrar en detalle para no hacer el vídeo largo, pero uno de los riesgos que tiene sobre todo es que el funding rate sea negativo. Porque estamos basándonos todo el modelo en que el funding rate es positivo. Pero si el funding rate fuera negativo, y se puede dar un funding rate negativo cuando los mercados caen, y caen prolongadamente, o cuando hay una etapa que caen, yo que sé, 7 o 8 días seguidos, pues a lo mejor el funding rate ya es negativo. Entonces, ¿qué ocurriría si el funding rate es negativo? Pues que en lugar de tener unas rentabilidades, como veis aquí, en torno al 29%, pues tendríamos pérdidas. Entonces, deberíamos de tener un fondo de reserva para cubrir esas pérdidas. Y ese fondo de reserva tendría que estar entre 1,5 y un 2% de la capitalización de mercado que tiene el USD. Mirar que en la actualidad, ¿vale? En la actualidad tendría que tener un fondo de reserva hemos dicho, entre 72 millones y 90 y pico millones. Y no lo tiene. No está, Entonces, bueno, oye, que simplemente bueno, pues que hay que tener un poco de cuidado con eso. Deberíamos de tener un poco de cuidado con ese tema. Aquí te va diciendo sobre la oferta qué fondo de reserva tiene, mirar que, bueno, pues que ha habido momentos que estaba por debajo del 1,5, aquí, por ejemplo, el 2 de mayo ya estaba por encima del 1,5, pero no llegaba al 2, y ahora ya está otra vez bajando y está por debajo, aquí llegó a estar al 2 en octubre, mira que ha llegado a estar casi en el 2, y en la actualidad, pues como veis, pues solamente está en pues un 0,98 en la actualidad, el 3 de diciembre.
Entonces, oye, pues simplemente lo único que sí que os digo, si vais a utilizar el USDE, estar muy pendiente a que este fondo de reserva esté entre 1,5 y 2. Si no se da esa situación, pues ya sería una alarma importante que deberíamos de tener en cuenta y deberíamos de tener cierto cuidado. De todas maneras, bueno, pues os voy a dejar, como os he dicho, un enlace donde tengo aquí un artículo donde explico con más calma, bueno, pues todo esto que comento. Y bueno, pues os hablo de los diferentes riesgos que hay, que están aquí, y un poco, bueno, pues las conclusiones, ¿no?, que saco. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido, bueno, pues para evaluar las oportunidades que te genera el protocolo o la aplicación DeFi Etena con su moneda estable al dólar, el USDE, y también para que puedas haber analizado qué riesgos tiene esta moneda estable al dólar, el USDE y el protocolo Etena. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Venga, chao. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.